Si no, no hay ningún inconveniente. Yo sé que a veces no todos somos tan, tan diestros con la cámara o nos da penita o bueno, o de pronto está aún acomodándose, tranquilo. Lo importante es que estemos muy atentos, que quisiera escucharles qué han aprendido hasta ahora, porque yo no sé de ustedes, pero esta escuela me parece a mí muy importante. No sé si ustedes se han dado cuenta de la importancia de aprender a cómo estudiar la Biblia. Si decimos que la Biblia es el manual de que nos marca el camino que empezamos a caminar con el Señor, pues aprender a estudiarla, saber ir a ella, pues debe ser algo muy importante. Miren que acabo de terminar, estoy recibiendo con mi esposa dones espirituales y, y ahorita que estuvimos en la última parte del Pastor Dionisio con el Espíritu Santo, más lo que vamos a aprender hoy, yo digo, es un solo manual. Todo está conectado, es un solo espíritu. Y yo quiero que tengamos muy en cuenta eso, ¿no? Que no le restemos importancia a una escuela o a la otra. Todas están conectadas, todas cumplen su propósito. Y, y hoy con Aldemar aprendíamos algo, recordábamos algo que habla la Biblia de la predestinación, que todos nosotros, los hijos de Dios, estamos predestinados a recibir su espíritu, a aprender de su palabra, a escuchar su voz, a seguir su guía, a recibir su sabiduría. Entonces, definitivamente cada cosa que aprendemos de él tiene su propósito grandísimo. Entonces, yo quiero que rápidamente dos, tres personas me digan de la lección 1 a la 4, ¿qué han aprendido? A ver, ¿quién me hace ese recuento rápido? Si han estado todos en las 4 primeras lecciones, o se las voy a poner más fácil para arrancar ya. ¿Qué vieron hace 8 días? Que a propósito me tocaba a mí y no pude, entonces por eso De estoy aquí. Cornelio. De Cornelio, listo. ¿Y qué definíamos, o sea, cómo nos enseñaba esa historia de Cornelio a estudiar mejor la Biblia? Eh, yo resumí en eso es que escuchar al Señor, cumplirle al Señor y obedecer al Señor. O sea, lo que el Señor esté a uno hablando, irlo prontamente a hacer y obedecer eso que Él le esté diciendo a uno. Ah, ok. Entonces, pongamos eso en contexto, ¿no? Estamos hablando de que estamos aprendiendo cómo estudiar la Biblia. Vamos a ese pasaje de Cornelio y si mal no recuerdo, el título de hace 8 días era eh, esto, ¿era cuál? ¿Sí me recuerdan? Permítanme, yo por aquí abro mi Componentes del presentación. devocional. Ok, entonces me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. Permítanme un segundo y vamos a compartir. Listo. Entonces, hace 8 días, todos están viendo ahí la pantalla, ¿sí? Sí, ahí la vemos. Perfecto, ok. Sí, hermano. Entonces, hace 8 días hablábamos de componentes del devocional y lo que nos acaba de decir Elier resume eso, ¿no? Básicamente nos enseñaba 3 componentes principales. Recuerden que cuando vamos a entrar a estudiar la Biblia, que es nuestro manual, eh, el primer consejo es vaya de menos a más, vaya de lo simple a lo complejo, vaya de lo general a lo específico. Entonces, mire, abrimos 3 componentes básicos para tener una vida devocional sana, para poder ir a estudiar la Biblia, escudriñarla y recibir el mensaje correcto. Número 1, necesitamos tener un encuentro con Dios, ¿cierto? Creo que hemos venido hablando que de nada sirve, o sea, la Biblia no es un libro normal, ¿cierto? Toda la palabra es inspirada por Dios, todos los escritores fueron inspirados por Dios de una u otra forma, dependiendo, lo han expresado en diferentes formas literarias, en una forma poética, narrativa, etc.
pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, que eso ya es más el detalle. Pero sí necesitamos de la compañía de alguien. O sea, la idea es que cuando usted se siente a estudiar la Biblia, esté con Dios, sea el momento de intimidad con Él. Ese es el medio por el cual Él se comunica con nosotros y nosotros con Él. Entonces, necesitamos tener el deseo de buscarle cada día, ¿cierto? Ese es el primer componente que debemos tener aquí en la mente y en el corazón, el deseo de buscar cada día, porque es que, ¿quién es el que encuentra? El que busca, ¿cierto? Si yo pretendo encontrar si buscarme, estoy dejando todo como al azar, ¿no? A ver qué me encuentro por ahí botado, a ver qué versículo llega, a ver quién, si prendo el televisor o si veo en internet, ay, me llegó el versículo del día en el celular, entonces ya con eso. O sea, lo que yo no busco, no lo encuentro. Entonces, primer componente del devocional, buscarle cada día. Ahora, cuando voy a buscarle lo que nos decía que hizo Cornelio, ¿no? Él escuchó el mensaje que él tenía cuando fue a buscarle. Oír su voz, pero no en cualquier parte, ¿no? En su palabra. O sea, es fundamental eso. A veces queremos oír otras voces por ahí, ¿sí? Pero no, vayamos y siempre lo que escuchemos que sea basado en la palabra. Y eso nos lleva a responder conforme a la voluntad de Dios, a obedecerle. Creo que en el material de hace 8 días decía obedecerle con acciones concretas, ¿no? Con oraciones concretas. Y yo creo que con acciones. Entonces, hoy vamos a partir de eso, porque cada componente de eso tiene otras partecitas que nos ayudan a ir armando nuestra vida devocional, nuestro estudio bíblico, nuestra forma de atacar ese mensaje, sacarle todo ese provecho y pues es una enseñanza y un aprendizaje que no termina nunca. O sea, yo creo que, y sobre todo enseñando aprende uno más. Cada vez que yo entro a preparar la lección, a revisar, si ya la di anteriormente, siempre estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? El mensaje es uno solo, el mensaje siempre es el mismo, pero el Señor cada vez nos dota de más herramientas para entender, para aplicar y sobre todo para compartir, ¿no? Entonces, partiendo de esas tres partes, ¿cierto? Vamos a entrar en materia con el tema. Construyendo el devocional es el tema del día de hoy. Vamos a partir de los componentes, los tres componentes que vimos hace 8 días, pero ya para empezar a construir como ladrillo por ladrillo el devocional. Entonces, miren, hablábamos que el primer componente es buscarle cada día, ¿cierto? Si yo quiero buscarle cada día, pues voy a necesitar para construir dos cosas fundamentales. Una, tiempo, ¿cierto? Y dos, un lugar. Entonces, creo que aquí es clarísimo, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero ir a buscar algo, yo necesito saber cuándo. ¿Sí? Fija un tiempo para estar a solas con Dios. Cada día, es decir, todos los días. Recuerde que ese cada es uno tras otro, ¿no? Cada día sin faltar a esta cita íntima con Él. Entonces, eh, ¿qué nos pasa aquí a medida que vamos avanzando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana? Creemos de pronto que, como yo ya leí, como yo ya me sé ese versículo, como yo ya no estoy recibiendo, sino estoy enseñando supuestamente nomás, yo como que ese tiempo ya no lo necesito, ¿no? Y mire que cada día es cada día, siempre. O sea, si usted sea un teólogo, está iniciando en la palabra, necesitamos todos los días no faltar a esa cita. Y aquí esto me pongo yo como el primero en dar la frente, en dar la cara de frente, ¿no? Que muchas veces ese tiempo lo malgastamos, no lo sacamos, lo cambiamos. No, hoy pude temprano, pero mañana lo hago en la noche, y llegamos al cinismo de negociar el tiempo con Dios, ¿no? Señor, hoy no hice el devocional, entonces lo hago mañana 2 veces como para quedar bien. Y no es eso, o sea, como si el devocional le sirviera a Dios y a quien nos sirve es a nosotros. Entonces,
el primer reto, y me incluyo en ese reto, de aquí en adelante es que cada día sin faltar saquemos un tiempo, o sea, fijemos un tiempo. Mira usted con frecuencia su celular para ver qué mensajes le llegan. Tiene usted de pronto, si está estudiando, que estar conectado a una clase a tal hora. Tiene usted una reunión en su trabajo en día virtual y tiene que estar a esa hora siempre porque si no su jefe le, le dice, le pone, no sé, algo en la hoja de vida. Fijamos tiempo, ¿cierto? Uno a las 12 si no ha puesto algo en el almuerzo, ya está preocupado por alimentarse. Entonces, yo creo que el alimento espiritual es fundamental. Entonces, más adelante, el material nos lleva en otra lección a saber cuál es el tiempo, bíblicamente hablando, cuál es el tiempo más adecuado que nos dejó el Señor para que lo saquemos. Por ahora, el reto es que desde ya fije un tiempo, saque una hora donde usted va a tener una cita con el Señor, con casi nadie. Si yo tengo una cita con Dios, ¿será que le voy a incumplir? Entonces necesitamos, porque Él siempre nos cumple. Miren que a veces decimos, uy, no, mañana es el día de la lechona, mañana es festivo, entonces, Señor, mañana yo me levanto tardecito, entonces el martes nos vemos. El Señor siempre está ahí esperándonos en el mismo sitio. Nosotros somos los que debemos fijar ese tiempo. Entonces, el reto es ese. De aquí en adelante, saque un tiempo para el Señor. Número dos, un lugar. Si yo ya tengo ese, digo, bueno, en la mañana, busque un lugar donde no haya distracciones, donde no haya interrupciones para encontrarnos con el Señor. Entonces, mire que aquí ya nos va dando unos tips claros. Si yo no quiero distracción, ¿será que será mejor 5 de la mañana o 12 del mediodía? Si yo no quiero interrupción, ¿será esto 6 de la mañana que estoy recién bañadito, despierto, o a las 8 de la noche después de un día trajinado que estoy que me duermo? ¿Cierto? Entonces, me voy a encontrar con el Señor y yo sé que el Señor está en todo momento para nosotros. Entonces, busquemos ese tiempo y ese lugar para tener esa cita con el Señor. Eso se refiere a buscarle, ¿no? Mire que ahí depende de nosotros. Yo pongo el tiempo, el Señor es el dueño del tiempo. Él es el tiempo, pues. Pero yo saco el tiempo donde quiero encontrarme con Él. El lugar también depende de mí. Yo escojo mi sofá, yo escojo mi balcón, yo escojo, bueno, el sitio donde esté, escojo mi habitación. Hay gente que tiene un lugar para orar y se encierra en un cuarto de guerra como la película, o muchos, conocí la historia de un líder que tuvimos hace muchos años en jóvenes, que era el único cristiano en su casa y le tocaba encerrarse en el baño y la mamá le echaba agua por debajo de la puerta para que no leyera la Biblia. Entonces, el lugar lo escoge usted, pero donde pueda tener esa cita con el Señor. Vamos a la segunda parte, el segundo peldañito que me ayuda a construir el devocional, ¿cierto? Que es, y tienen que ver, perdón, son tres peldaños más que tienen que ver con oír su voz, con el segundo componente del devocional. Entonces, primero que todo, ¿qué estamos aprendiendo a estudiar? La Biblia. Entonces, escoge un libro de la Biblia con el fin de hacer tu devocional, estudiándolo hasta terminar. Aquí quiero hacer énfasis en algo claro, puntual. Eh, Libros cristianos, me acuerdo tanto que el pastor Héctor nos decía hace muchos años, no le pongan el título cristiano a cosas. No hay libros cristianos, hay libros escritos por autores, por escritores cristianos, ¿sí? Eh, y hace poco en una escuela recibíamos de Javier Escobar una enseñanza muy clara para mí y me decía, no sigamos comiendo recalentado. No sé, bueno, a mí les confieso, a mí me hace daño los frijoles, pero no recalentados, es lo único. ¿Será que como recalentados los frijolitos? Pero les cuento que eh, a veces esperamos que otra persona vaya a la Biblia, lea, escudriñe, haga un devocional y nos lo publique y leamos. O sea,
el mensaje que el Señor, que Dios tuvo directamente para esa persona, ¿sí? Ya viene como dice Javier, recalentado para nosotros. Y nosotros a veces nos conformamos. Yo no digo que esté mal. Yo incluso estoy haciendo un devocional con algunos líderes de parejas, los hombres, un devocional que encontré que me pareció muy edificante, material para caballeros, para hombres. Entonces, listo, lo utilicé y lo aplico. Pero mi edificación diaria propia debe ser directamente con la palabra de Dios. Y aquí vuelvo y me pongo, no crean, esto, aunque yo se los estoy enseñando, me está revolcando por dentro de pilas, pilas, vaya, deje de comer recalentado y vaya y busque un libro de la Biblia y nútrase usted bien, empiece a nutrirse bien para poder seguir avanzando en este camino. Entonces, recomendación, vayamos a la palabra, vayamos a los libros de la Biblia, ahí está todo. Sí, el devocional, he visto la costumbre en esta época, bueno, ya tenía algunos grupos de WhatsApp antes de esta pandemia, este confinamiento, pero ahorita hasta en los grupos nuestros de grupos Shalom, que tenemos WhatsApp, compartiendo esto. Ya tenemos un pastor que nos comparte un devocional, una reflexión diaria, y nos vamos a otras iglesias a sacar más devocionales y los replicamos. Comparta devocional de la iglesia por allá del África, comparta un devocional de la iglesia de Australia, a diario, a las 6 de la mañana tenemos la devoción de compartir un archivo por WhatsApp. Mi pregunta es, correcto, yo los abro, los reviso. Si tiene palabra, me parece excelente. Algunos los reviso, excelente material. Pero yo digo, nuestra devoción debe ser compartir un devocional de otro y con eso ya. Tengo un amigo que no es cristiano y tiene un grupo de WhatsApp donde nos incluyó a varios que él sabe que nos gusta este tema de, de estudiar la Biblia. Y él lo que hace sagradamente hace como 2 años es abrir a las 6 de la mañana y compartir un devocional de esos que aparecen en línea. Pero ya, ahora, cuando yo veo su testimonio de vida en muchas cosas, no está aplicando a veces ni siquiera lo que comparte por WhatsApp. Entonces, no podemos limitar nuestra vida devocional a compartir un devocional, un libro que otro ha digerido, que otro ha... Pues eso es como si otra persona comiera, ¿cierto? Hace la digestión y ya sabemos que es el resultado de la digestión y nos la pasara para que nosotros volvamos otra vez a, a comernos, o querer comernos, ¿cierto? La digestión de otro. Suena feo, pero es que eso es literalmente, no nos estamos nutriendo directamente de la fuente y por eso los nutrientes no llegan como son. Y ahí debemos nosotros, todos fallamos en eso y debemos desde ya que estamos arrancando a construir o a reconstruir nuestro devocional, entonces tengamos en cuenta eso. Siguiente, oración. Inicia cada encuentro con oración para preparar tu corazón y tener un encuentro íntimo con Dios. Recordemos por allá que al principio también nos recomendaban que el estudio, la lectura de la palabra de Dios va con la compañía, si fue inspirada por el Espíritu Santo, debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos revele el mensaje que Él quiere darnos y lo que quiere que hagamos a continuación con ese mensaje. Entonces, nunca puede faltar, antes de ir a estudiar la palabra, la oración. ¿Por qué? Porque es que, y el encuentro íntimo con Dios. A veces, bueno, listo, tengo que salir corriendo, entonces voy a leer el versículo de hoy, el capítulo de hoy, bla, 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 y ya me fui. Y ya hice mi devocional, entonces me voy tranquilo porque no le debo nada a Dios. No, vuelvo y digo, esto no es con el fin de edificar a Dios, con el fin de, uy, Señor, mira, hice mi devocional, eh, agradézcame. No, el Señor es todo lo contrario, Él está sentado ahí, yo me lo imagino siempre sentado, esperándonos, con ganas de nutrirnos, de edificarnos, de consolarnos, de darnos la guía para una decisión, a veces de que lloremos, de que nos riamos con Él.
es un encuentro con un amigo. Entonces, vayamos a ese encuentro dispuestos y preparados para recibir lo que necesitamos recibir. Lectura, ¿no? Lee cada día una porción del libro elegido, de subtítulo a subtítulo, las veces que consideres necesario hasta comprender y para responder a las preguntas que te indicaremos. Más adelante, en, a medida que vamos avanzando en el material, habrán unas preguntas a responder con el método inductivo. Entonces, la lectura debe ser una lectura no eh, a 1000, ¿cierto? Esa es una parte. Yo primero escaneo, busco qué voy a leer, ¿sí? A veces tengo que mirar si de verdad, qué género literario es, porque a veces hablan, ustedes saben que Apocalipsis tiene un lenguaje diferente a Cantar de los Cantares, ¿cierto? De la forma en que Lucas, Juan, Marcos o Mateo escribieron los evangelios fueron totalmente diferentes. Cada uno, Lucas era un médico, entonces él se refería a otras cosas. El que era cobrador de impuestos anteriormente maneja un tema más como hacia la parte de cifras. Entonces, todo eso lo vamos escudriñando en la lectura. Algo muy importante aquí, elegir un libro, o sea, no pretendamos leer toda la Biblia en un día, ¿sí? Elija, vaya paso a paso. Lo que yo les digo desde el principio, vayamos de lo simple a lo complejo. Entonces yo voy a leer un evangelio. Hay algunas Biblias que tienen incluso cómo leer ese libro. Entonces le dice, lo quiere leer en una semana, le hace esto, lo quiere leer. Por ejemplo, Proverbios tiene 31 capítulos. Entonces, para julio, yo me puedo leer un capítulo de Proverbios por día. Haga esas selecciones de lectura para que usted vaya armando todo su estudio. Ahora mire, subtítulo a subtítulo. ¿Qué pasa aquí? A veces leemos y es muy común, promesitas, versículos, el versículo del día, y entonces aparece solo el versículo 1 o el versículo 33, pero hay 30 versículos antes, 10 versículos después, que nos ponen en contexto de todo el mensaje que nos quiere dar la Biblia. Entonces, por eso la recomendación, cuando haga la lectura, no se limite a leer solo un versículo, porque a veces ahí no está todo el, el mensaje. A veces habla de algo positivo, sí. Entonces yo creo que, listo, el Señor me regaló esa promesa, pero resulta que antes hay un mandamiento. Y yo tengo que obedecer esto y esto, ¿cierto? Es típico que nos vayamos a leer, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿cierto? Y ahí paro. Pero usted ha leído qué dice antes, qué dice después. Al final, ese versículo, hoy estaba analizando todo eso, nos invita a que lo que tenemos que pedirle es su Espíritu Santo. Debemos pedirle, anhelar, pedirle el Espíritu Santo. Y a veces ese pedir y se os dará, uy, no, listo, Señor, yo quiero un carro, entonces tengo que pedirle un carro, un carro, un carro. Y el Señor está diciendo, venga, sí, el carro se lo puedo dar, no hay problema, pero eso es añadidura. Anhele primero otra cosa. Entonces, necesitamos desde ya empezar, si este es el manual que nos va a llevar a todo eso, tener muy claro cómo vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, escoger el libro de la Biblia, orar antes de ir a ese encuentro y leer correctamente. Finalmente, para construir el devocional y poder ir al tercer componente fundamental, que es obedecer sus mandatos. Anote las respuestas en un cuaderno reservado solo para tal fin. Es tu historia con Dios. No sé si sobre todo las damas, las niñas, se acostumbran por tradición llevar su diario, ¿no? Querido diario. Hoy encontré esto, ¿cierto? Nosotros los caballeros no somos tanto de diarios, pero hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas, bueno, tantas cosas a un cuaderno, sencillamente donde yo lleve mi historia con Dios. Ese es el otro reto. Si vamos a empezar a sacar el tiempo, a hacerlo, mejor dicho, que sí o sí, comprémonos un cuaderno
y empecemos a llevar nuestro devocional. Si usted ya lo lleva, listo, excelente. Y, perdón un momento que está pasando mi vecino con sus perritos. Tomar nota, compremos un cuaderno y empecemos a llevar. O sea, que creo que en esta escuela yo me encuentro con ustedes de nuevo en la lección 10. Estamos en la 5. Entonces, los voy a retar de las 5 y me voy a retar yo también. De hoy, que es la lección 5, a la lección 10, a que empecemos a hacer esto una realidad. Les voy a tomar la tarea en 5 lecciones. Que estemos, y ustedes me la toman a mí también, por favor. Que estemos haciendo nuestro devocional a diario. Que estemos, o sea, que digamos, vea, estos fueron 2 meses, un mes, bueno, me leí tal libro y mire mis notas, o sea, que podamos presentarnos aquí las notas que hayamos tomado. Entonces, y vuelvo y le digo, este reto no es para que, ay, hay que cumplir la tarea de la escuela, es para que mis hermanos allá no me van a hacer bullying, no, es para edificación suya. Y vuelvo y le digo, si de aquí a eso no lo hemos hecho, no se sientan mal, o sea, que esto sea una motivación diaria, eh, así como la misericordia del Señor se renueva a diario, nosotros nos debemos renovar a diario y si fallamos, nada, voy a seguir porque necesitamos, de verdad que esto no es claro que en esta situación actual nos hemos dado cuenta que lo único que hay es estar de la mano del Señor. Más nosotros, sus hijos, los que conocemos de Él, sabemos que independiente de la situación que tengamos afuera, de lo que digan, de lo que no digan, de lo que es cierto, lo que es verdad, solo nos queda Él, su palabra, eh, obedecerle a Él, discernir de acuerdo a lo que Él nos dice, escucharlo a Él. Miren todo lo que están diciendo acá. Por ahí ayer mi hija me comentaba que en una serie en Netflix el fin del mundo era este fin de semana. Entonces, miren toda la información que hay por fuera, positiva, negativa, apocalíptica, bueno, en fin. ¿Y qué es lo que nos queda? ¿A quién debemos escuchar? ¿A quién debemos ir realmente? a- Al Señor. O sea, que su palabra, o sea, yo digo que cuando veo el título de cómo estudiar la Biblia, yo digo, esto es fundamental, porque es que vamos a tener problemas, claro, y más adelante en el material también lo van a ver. Si este es el manual, si esta es la solución a nuestros problemas, la Biblia, ¿usted cree que el enemigo, que todos sabemos quién es, nos va a permitir, nos la va a poner fácil? Ah, sí, vaya, a la solución que usted tiene al tropiezo que le estoy poniendo. Vaya, no, nos va a querer poner más y más y más tropiezo, pero de nosotros depende que eso sea realidad o no. Finalmente dice, responde a esas notas, a esas respuestas con compromisos concretos y oraciones. Dios nos habla y nosotros respondemos a su voluntad con oraciones y acciones concretas. Entonces, hermanos, sencillamente no podemos eh, responderle al Señor, mejor dicho, otro no puede responder por nosotros, ¿cierto? Nos toca a nosotros responderle a Dios. Entonces, la invitación es a ver, yo quisiera que me dijeran cuáles son los retos que nos queda con esta lección. ¿Cuál es el reto fundamental? A ver, quiero escucharlos. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, Sos. Hola, Dieguito. Bueno, uno de los retos que tenemos es el poder buscar del Señor constantemente, ¿sí? Y yo creo, y estoy casi que segura que el Señor nos manda es que le busquemos desde temprano, en la madrugada, que sabemos que no hay ninguna distracción. También otro de los retos es el poder leer un libro pues durante el tiempo que sea lo mejor posible, no por salir a la carrera, sino que podamos escudriñar esa palabra y que podamos también meditarla y ponerla en obediencia, ¿sí? Porque de nada nos sirve leer y llenarnos de información
si ni siquiera entendemos qué es lo que nos está hablando el Señor a través de ellos y cómo lo podemos poner en práctica en nuestra vida y poder también dar a otros? Ok, muchas gracias, Sos. ¿Alguien más? Bueno, por aquí estoy viendo en el chat eh, Blanca, Pedro y Marta. Yo los quiero ver. ¿Dónde están? Pedro, ustedes están en la familia como Dios quiere también, ¿cierto? ¿Pueden activar sus micrófonos para responder la pregunta? Ya. Pero en la familia como Dios la quiere, estoy Sí. con mi hermana. En esta estoy con mi Ok. mamá. No, es que yo sí lo veía. Yo digo, yo a Pedro lo conozco de algún lado, vea. No, Pedro, bienvenido. Pues aquí no sé si quiere compartirnos lo que nos escribió en el chat. Sí, lo que sucede es que uno abre devocionales, como dices, y ve personas que comienzan o sea, dice nuestro Señor que solamente por Él se va al Padre. Y hay gente que le pone cuidado al devocional de otro. Este otro, por ejemplo, hubo uno que hasta me molestó. Comenzó a decir que cuando Jesucristo estaba, después de la última cena, estaba esperando que vinieran a traicionarlo. Y los discípulos se durmieron, que llegó un ángel y que hablaba con Jesucristo y que lo tranquilizaba y que le decía que no sé qué, que estuviera tranquilo, que eso era la voluntad del Señor. Y yo le dije a quien lo estaba escuchando que prácticamente estábamos en la misma habitación, pero yo no lo fui el que lo colocó. Dije, ¿dónde en la Biblia dice que vino un ángel? ¿Quién dice? ¿Él se lo inventó? ¿De dónde sacó el ángel? No es cierto, él le tocó enfrentar eso él solito en oración. En oración le pedía a nuestro Señor que por favor lo dejara, que si era posible pasar de semejante sufrimiento tan horrible al que sabía que se iba a enfrentar, pues que pasara, pero que fuera nuestro Señor el que tomara su voluntad, y aquí estoy dispuesto para lo que Padrecito diga. Y lo hizo pasar por todas estas cosas que lo hicimos pasar por nuestros pecados. Pero él decía que no, que vino un ángel y que el Señor le mandó un ángel para que lo tranquilizara y que no sé qué. ¿De dónde lo sacó? Bueno, Pedro, yo le hago una pregunta ahí, y para todos también. ¿Cómo Pedro se dio cuenta que eso estaba errado? Porque leí, Exacto. había leído. Sí, porque por decir algo, Pedro había podido eh, caer y decir, Pasar sin sí, ver. como Pedro no ha leído la Biblia, no ha ido, no ha hecho su devocional propio, pues viene otro y le dice, mire, es que Jesús ahí hizo esto, subió, bajó, tal. Ay, yo no sabía eso. Claro, el no saber, el no conocer la verdad, ¿sí? Como dice Pedro, el haber ido a leer, pues una de dos, o nos da la capacidad que tuvo él para decir, no, 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 eso es mentira, la verdad es esta y esta porque yo la conozco, yo la he estudiado, yo la he leído. O lo contrario, decir, debe ser y me voy por el camino equivocado. Entonces, no, muchas gracias, Pedro. Sí, la idea es esa, que, que recibamos directamente nosotros, ¿no? De la fuente, De la fuente. para que podamos aplicar correctamente. ¿Algo más, Pedro, que nos Sí, quiera señor. compartir? En algún momento de esta pandemia tengo, pues, amigos en Facebook, ¿no? Y uno de ellos es bastante rebelde, es bastante ateo. Y entonces en algún momento decía algo así que como que no había visto pastores repartiendo mercados y repartiendo sanidad, y que había Yendo a hacer pasado. milagros a los hospitales, decían uno por ahí. Eso sí, algo así que había pasado con sus poderes de sanación y no sé qué. Y entonces yo, yo me bauticé en noviembre. Yo realmente soy nuevo en la vida cristiana. Pero leyendo tuve la oportunidad de decirle, hombre,
Decía, escribió una frase que me gustó mucho, decía, con los pastores a metros. Entonces yo le dije, no, tranquilo, que cuando usted vaya para abajo, ellos también le van a decir que a metros. Ellos también le van a decir, pasa, tranquilo, sigue que usted va para abajo. No hay ningún problema. Y lo puse a leer el momento en el que el rico le dijo al pobre que no le podía dar las migajas que caían de su mesa porque que iban a comer los perros. Y después le pedía al padre Abraham que mandara al pobre a que le mojara los labios con los dedos porque tenía mucha sed y él estaba en el infierno. Ujú. Entonces decía, lo puse a leer eso para que se diera cuenta que no se preocupe, tranquilo. Usted siga por donde va y tenga los pastores a metros, que cuando llegue el momento ellos desde allá le van a decir, a metros estamos y no te podemos atender. Y usted debió haberle contestado con el lema de este año nuestro. Debió haberle dicho, ¿sabe qué? Yo también eh, con mis pastores a metros, porque yo no tengo la mirada puesta en ellos, sino he puesto los ojos en Jesús. Y mire que, o sea, yo lo he vivido cuando las respuestas, cuando tú puedes responder con palabra, con la palabra de Dios, no hay, mejor dicho, eso es infalible. Si yo le digo, listo, no, yo también, yo no pongo la mirada en mis pastores, porque ellos son humanos, ellos se equivocan, ellos son eh, hermanos en la fe, pero son humanos. Mi mirada está puesta en Dios, en el Señor Jesús. Entonces, yo creo que ahí está claro, ¿no? Cómo y mira, ahora que hablaba Pedro algo, me hizo ir como les comentaba, estaba en la escuela ahorita de dones y alcanzamos a escuchar algo de Espíritu Santo y mire, ahí estamos todos como unidos. Yo creo que Pedro le debería interesar, mejor dicho, terminar esta escuela y cuanto más ir a hacer la de dones, porque todas esas cosas que uno empieza a leer, que empieza uno a ver que otros dicen eh, el tema de dones espirituales, del espíritu, de cómo se manifiesta, etcétera, etcétera. Todo eso como lo vamos a ir leyendo, nos va a dar las ganas de aprender cada vez más, y el Señor nos va a ir dando cada vez más. Entonces la invitación es a que, ya que Pedro me dice que arrancó este camino relativamente hace poco, o sea, que no pierda ese interés de seguir aprendiendo más. Y yo digo que este escenario de las escuelas de formación es fundamental para eso. Y aquí nos podemos expresar. Vea que aquí veo gente, yo estoy aprendiendo y llevo ya 20 años en la iglesia. Esto es algo de no terminar, es algo que nos apasiona. En el material hay una frase que quiero compartirles. Es de Thomas Kempis. Por ahí vi que era un monje agustiniano, pero dijo algo muy fundamental que me parece sabio para compartir. Dice, mientras más vayas a ese lugar, refiriéndose al lugar donde yo me encuentro íntimamente con Dios, más querrás volver. Mientras más vayas a ese lugar, más querrás volver. Esa es la palabra de Dios. Mientras voy más a la palabra de Dios, más voy a querer entrar, escudriñar, aprender más. Entonces, yo creo que el objetivo de esta escuela es eso. Primero que todo, formar un hábito. Los hábitos se pueden crear, ¿sí? En la próxima semana, en el ciclo pasado, yo di la siguiente lección, la 6. Eso es fundamental. Pónganle mucha atención, que tiene que ver con el tiempo y el crear un hábito. Y ustedes saben que los hábitos se crean. Vea, tengo el testimonio de un cliente mío que el hombre es fumador empedernido. El hombre no es cristiano ni nada, no compagina con nosotros. Conmigo ha compaginado, él dice que no, hasta me compra siendo yo cristiano, pero él no quiere los cristianos. Eso es la gracia que pone el Señor. Y me dijo que logró dejar de fumar por puro miedo. Resulta que el cigarrillo es un hábito. Y dejó de fumar por puro miedo con este tema sí, todo lo que escuchaba, y porque no podía salir a comprarlos.
y dijo, no, no, yo tengo que dejar de fumar, y se la pasó un mes sin dejar de fumar y dejó de fumar. Entonces, miren que yo puedo, si puedo poner un hábito malo, si puedo dejar un hábito malo, cuánto más un hábito donde está la presencia de Dios ayudándonos a, a querer, a que usted va una vez y quiere más, quiere más, quiere más, quiere seguir ahí. Entonces, definitivamente la invitación es a que con los componentes que ya tenemos, con esa intimidad que debemos ir creando día a día con Dios, vayamos construyendo nuestra vida devocional. Que mire que esto se puede aplicar a cualquier área de nuestra vida. Si yo empiezo a, a tomar ese hábito, eso va a repercutir en las decisiones que tome, en mis relaciones personales, en mis relaciones familiares, en cómo me relaciono yo con Dios, con los demás, cómo me va durante el día, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, recordemos lo que Jesús nos dijo en Mateo: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Yo creo que si era Jesús el que lo hacía, porque tenemos también muchos ejemplos ¿en qué? En el Nuevo Testamento, donde él iba a la presencia del Señor. O sea, imagínense, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios mismo, Dios hombre, tenía que tener su devoción a diario, en la mañana iba y hacía eh, su momento íntimo con Dios, con su Padre. Entonces, ¿cuánto más nos pide Él a nosotros que lo hagamos? No sé si hay algo más por añadir. Básicamente, este era la siguiente partecita de todo este eslabón que estamos armando. Eh, yo quiero que por favor lo tengan muy en claro, ¿no? Que estamos armando algo que tiene relevancia grandísima en nuestra vida cristiana. Si usted ya lleva muchos años en esto, póngale ese título hoy: no es construyendo mi devocional, sino reconstruyendo devocional. De pronto ya tenemos algunas mañas que cogemos, ¿cierto? De leer la Biblia rápido, de no escudriñar, de no tomar nota. Es que eso yo ya me lo sé, es que eso ya lo leí, otra vez lo mismo. No, reconstruya su vida devocional. En esas estoy yo. Y miren que aquí tengo un doble reto. Ustedes ven por ahí abajo un nombre que dice Sara Bautista. Esa es mi hija. La tengo aquí en la otra habitación recibiendo la escuela. Entonces, imagínense. El reto ya me lo va a fiscalizar. Papá, usted nos puso esa tarea, pero no la está haciendo. Entonces, ahí tengo yo que darle ejemplo a ella. Entonces, yo sé que por allá me está escuchando, y fuera de eso tengo a mi esposa ya parando oreja. Entonces yo sé que me van a jalar las orejas, me van a decir, bueno, te está enseñando una cosa, cúmplala, hágala, y yo sé que vamos a ir avanzando en esto. Entonces, no sé si no hay más comentarios al respecto. Laurita, ya tú nos dirás qué debemos hacer. Me gustaría, pues antes, después de las recomendaciones de Laura, que terminemos orando. Laurita, tú me dirás. No, hermanos, darles las gracias por su asistencia. Hoy tuvimos bastantes participantes. Gracias por su entrega en la escuela de parte de los coordinadores y de la comunidad cristiana Shalom. Les envío muchos saludos, abrazos. Ahorita estén pendientes del chat. Les voy a enviar el link para que se unan al culto de ahorita de las 10:30, y en el transcurso del día o de la semana les envío el link de esta reunión que queda grabada en YouTube para las personas que quieran volverla a revisar o que por inconvenientes no hayan podido asistir. ¿Listo? Entonces le damos muchas gracias, Dieguito, por tu palabra, que fue de mucha edificación, y pues te dejamos para que nos guíes en la oración, y un abrazo y saludos a todos. Listo. Entonces, ahí con sus micrófonos apagaditos para que no haya interferencia, oremos, dándole, yo creo que antes que nada, dándole gracias al Señor por su palabra. O sea, nos dejó un manual, gracias a Dios. Por ejemplo, hay tantas cosas en las que quisiéramos tener manual. Ahí está. A veces algunos dicen, ay, para ser papá no hay manual. Eso era lo que nos vendía la tradición. En la Biblia está cómo ser un buen papá.